Señor. Qué bueno verlos. El domingo pasado no pude estar acá con las princesas porque la princesa mayor estaba muy complicadita de salud, pero el poder estar acá es una respuesta, ¿cierto?, del que el Señor es fiel. Amén. Y perdón que me cansé, pero estaba atrás. Quiero que hoy día, ¿cierto? Nosotros siempre oramos por las peticiones por nuestro país, oramos, ¿cierto?, por las guerras, oramos por la economía, ¿cierto? Pero hoy quiero agregar que podamos orar por la salud. Amén. Es importante, ¿cierto? Sabemos que a nivel país hay muchas crisis, ¿cierto? Hay muchos virus, en esta semana en la cadena de oración había muchas peticiones, ¿cierto? Incluidos nosotros también, con nuestras pequeñas, nosotros y todo. Y el Señor ha mostrado su respuesta. Amén. Yo les decía a las hermanas que les agradecía porque Daniela tenía un lagrimal cerrado, nació con un lagrimal cerrado en su ojito izquierdo y a mí se me había pasado los días de ponerlo en la cadena de oración. Y lo puse en la cadena de oración y de verdad, al otro día ya Daniela no tenía el lagrimal cerrado. Así que vi la respuesta inmediata junto a mi esposo y después le agradecí en el grupo y hoy quería mencionarlo, porque la oración sí funciona, amén. El Señor sí nos escucha y sí desea que nosotros juntos clamemos al Padre, amén. Sabemos que hay varios hermanos que están delicados de salud, hay otros que incluso vinieron hoy y están todavía un poco delicados de salud, así que vamos a orar al Padre para que Él nos siga sosteniendo, Él haga sanidad sobre nuestros cuerpos, ¿cierto? Él guía a los médicos también porque son importantes. Por algo el Señor instruyó a los médicos, ¿cierto? Nosotros debemos ir a los médicos, debemos seguir el tratamiento que ellos nos dicen, pero siempre primero ¿qué debemos hacer primero? Orar al Señor, no al final, sino al comienzo, ¿cierto? Nos ponemos de pie y clamamos al Padre en esta hora. Señor, vamos delante de tu presencia para primero agradecerte. Gracias, Señor, por poder estar en este lugar hoy. Señor, gracias porque hemos venido a adorarte. Queremos que tú despejes nuestra mente de cualquier preocupación, angustia, Señor, para poder disponernos a escuchar tu palabra, Señor, poder escuchar lo que tú tienes para nosotros. También queremos clamar delante de tu presencia, Padre, por nuestro país. Sabemos que nuestro país sanitariamente está muy complicado, Señor. Más de un 70-80% en aumento, Señor, en las enfermedades respiratorias, Señor. Sabemos que incluso han habido muertes por este sistema frontal, por este sistema respiratorio, Señor, que está afectando tanto a nuestra nación. Por eso necesitamos que tú sigas cuidándonos, que tú sigas protegiendo a tus hijos, Señor, que sigas resguardando nuestra salud, Padre Santo, que seamos nosotros prudentes también, Padre, pero que el resto confiemos que tú nos cubres, que tú nos proteges, Señor, y que también, Padre, tú puedes darnos sanidad si clamamos, si creemos. Tú eres un Dios de milagro que no ha cambiado su poder y puedes sanar en este instante, Señor, a muchos de mis hermanos que están con dolencias, que están con problemas, Padre, estomacales, respiratorios, Señor, de huesos, musculares. Tú puedes obrar, colocar tu mano sanadora sobre su cuerpo y obrar en esta hora, Espíritu Santo, a través de ti, Señor, poder obrar de una forma poderosa, Señor, en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nosotros. Padre, seguir clamando delante de ti también, Señor, por esas naciones que están en guerra, Padre. Necesitamos que tú sigas colocando tu mano sobre esas personas, Señor. Sabemos que es devastador, sabemos que hay situaciones e historias muy fuertes, muy tristes, pero también sabemos que a pesar de que ellos te han dado la espalda, tú te complaces de hacer misericordia. Y hemos visto también historias hermosas donde gente ha soñado contigo, ha sentido tu presencia y se ha entregado a ti, Señor. Hemos visto cómo familias han sido rescatadas también bajo tu amor y tu misericordia. Te seguimos pidiendo por ellos, Señor, que tú sigas interviniendo en estos países con esta problemática tan fuerte y delicada, Señor. Te entregamos también nuestra economía, Señor. Hemos visto también tu sustento, hemos visto tu protección en nuestras economías, Señor. Síguenos dando sabiduría para conducir nuestra economía, Padre, según tu voluntad, según lo que tú nos dices, Señor, y no lo que nosotros querramos hacer, Padre bendito.
Gracias, Señor, porque sabemos que cuando oramos, oramos a alguien que nos escucha y que hace y que responde, Señor. Muchas gracias por tu respuesta hacia nosotros siempre. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Saludar a todos quienes nos acompañan en esta mañana, también en redes, un abrazo a la distancia, e invitarlos a la palabra del Señor en un evangelio hermoso, el evangelio según San Mateo, capítulo número 8. Me gusta este evangelio. Dice así la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. De los pocos pasajes en la Biblia en que Jesús se sorprende, se maravilla. El Señor. Dice, se maravilló y dijo a los que le seguían, al séquito que lo acompañó: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Del occidente, tanta fe dice. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hasta allí la palabra del Señor. Hace un tiempo atrás hubo una historia que se plasmó en un libro y que por ahí han habido intentos también hollywoodenses para poder convertir eso en una película. Debe de estar por ahí, no lo sé, lo desconozco. Lo cierto es que es la historia de un hombre de ciencias, un psiquiatra, y que tiene un accidente muy grave. Y que producto de este accidente grave él queda en un coma y a razón de este coma no habían esperanzas de vida para él. En su ejercicio profesional él siempre admitió ser alguien muy gnóstico, muy ateo, muy lejos de Dios, no solo incrédulo, sino que también él reconoce en muchas entrevistas que era un acérrimo enemigo de la fe. Hasta que pasó esto. Muchas veces él también, hablando un poco de su vida personal, siempre dijo que, bueno, te morías y te morías, y hasta ahí llegaba todo. Y que todo lo que pasaba en la transición y sobre todo, ¿no es cierto?, en ese preámbulo de la muerte, ¿no es cierto?, la agonía, finalmente no era otra cosa que una proyección en virtud de la liberación de ciertas hormonas del cerebro al cerebro que provocaban una especie, ¿no es cierto?, de película autocreada por cada uno de nosotros. Y él así interpretaba, y mucha gente ha creído eso, y hasta el día de hoy hay gente que cree en eso firmemente. Y a eso le llaman ciencia. Porque hoy día estamos en tal nivel de turbulencia, tan perdidos en el mundo, que hoy día cualquier cosa es ciencia. Hoy día es ciencia lo que sea, y es una diosa la ciencia, ¿no? Lo cierto es que después de esta experiencia este hombre, ¿no es cierto?, comienza a vivir una metamorfosis profunda, y en esa metamorfosis él tuvo acceso a experiencias sobrenaturales con Dios.
y cambió toda su manera de ver y toda su manera de entender la realidad, a tal punto que cuando él retorna de esa experiencia, ahora se dedica, por el contrario, a hablar de que hay una vida después de la muerte, que hay Dios y que tenemos que prepararnos para eso. Hay casos como esto que se multiplican en el mundo de cómo las personas pueden tener un cambio tan importante en sus vidas con alguna experiencia, con alguna palabra o con alguna vivencia. Son cientos, son miles, son millones en la historia de la humanidad sobre la tierra, porque es como Dios trabaja en la tierra. El poder transformador, la gloria que está almacenada en una semilla llamada la palabra. Cuando nuestros entornos son complejos, cuando nuestros entornos sociales son adversos, tóxicos, y cuando entramos en una espiral en que nosotros mismos como sociedad no tenemos liderazgos, y los pocos liderazgos que hay finalmente de lo único que están preocupados es de sus propias maneras de ver la vida, y se entiende a veces muy mal el liderazgo social, como que si fuera una imposición de sus ideas al resto, es porque hace rato estamos, ¿no es cierto?, socialmente muy perdidos. Y eso es una realidad de nuestro tiempo. Nuestro tiempo cambió, nunca más va a volver lo que teníamos, y al contrario, se van a profundizar a tal punto los cambios, porque estamos en el cambio más grande de la historia de la humanidad. Nunca antes habíamos tenido un cambio tan potente como este. Nunca, nunca. Nosotros estamos escribiendo historia nueva, todos los días. Todos los días. Todos los días estamos escuchando cosas sorprendentes. Ya llega un punto en que te pierdes. Llega un momento en que ya no te asombras. Pero estamos en un cambio global que impacta a todo el mundo y nosotros también estamos metidos en eso. El problema cuando ocurre eso es que tú empiezas a ver, como le ha pasado a mucha gente hoy día, ¿no es cierto?, que están levantando de nuevo estas teorías pre-descubrimiento de América incluso, y básicamente hablando de que la Tierra es plana. Y uno se pregunta, ¿cómo puede llegar el ser humano a esa locura, a perderse de esa manera, ¿no? ¿Cómo es posible que esto ocurra en nuestro siglo? Es inédito. Pero de eso se trata la locura del hombre. De eso se trata lo que ocurre cuando tú miras la vida horizontal. Cuando tú crees que todo lo que escuchas tiene la misma valoración, o cuando tú piensas que todo lo que tú procesas tiene el mismo peso, es porque tú estás viendo la vida horizontal. Y esta palabra nos enseña que eso es un profundo error, letal, letal. No te deja ver, no te deja estructurarte, no te permite direccionarte, solamente hace que tú te creas un cuento de que puedes hacer las cosas porque los demás lo hacen, y llegaste hasta ahí. El problema está en que Dios no trabaja así. Definitivamente Dios no trabaja así. Esta palabra pareciera ser extremadamente coyuntural respecto de los tiempos que vivimos, y es más, pareciera desafiarnos a todos nosotros, que muchas veces, al igual que las sociedades que van delante de nosotros, hemos ido reemplazando nuestra dependencia de Dios, porque hay cosas que ya nos encargamos nosotros. Hasta que de pronto de nuevo aparece aquello que no podemos manejar y comenzamos de nuevo a acordarnos de Dios. Y miren ustedes lo que estamos. De nuevo, un pequeño bicho que no podemos ver, tiene en jaque a nuestro país, todo el sistema está colapsado. Hemos escuchado mucho esta semana, si ustedes siguen nuestras cadenas de oración, hemos tenido a varios de los nuestros también, esperando largas horas por una atención, con un sistema totalmente sobrepasado, total. Y esto va a incrementarse, y esto va a aumentar. Esto no es algo que, por ahí escuchaba a alguien hablar de que esta es una curva normal post pandemia. Ese señor no ha leído la Biblia, no entiende la Biblia, no comprende.
No habla de eso la Biblia. No estamos hablando de que hay una curva menos, una curva más. Estamos hablando de que estamos en un tiempo final. Estamos hablando de que hay un tiempo en que van a haber cosas que se van a desatar. Lo más importante, lo más trascendente y probablemente lo que más te pone la carne de gallina es que se están desatando, pareciera ser, todas de una sola vez. No tenemos una sola cosa, tenemos varias. ¿Y por qué este pasaje? Porque en los tiempos del Señor las cosas ocurrían de una forma interesante, desde el punto de vista hebreo, solamente esperando que alguien terminara con esta gente que había llegado a tomar la tierra, a usurparla. Y la mirada respecto de los nuevos liderazgos era una mirada liberadora, esperanzadora. Era una mirada de último recurso frente a un problema muy complejo al interior del país. Era una mirada un poco desesperada, no era una mirada tan sencilla, no era una mirada tan fácil, ¿no? Es como cuando tú cuentas al revés, es como cuando tú empiezas a decir, uy, faltan tantos días. Cuando te vas de viaje es un conteo fascinante, ¿no? Y tú dices, tal día sale el avión, tal día está mi boleto de bus. Y tú cuentas y dices, me faltan 4 días, estás emocionado, emocionada. 3 días. ¿Ah? En alguna de nuestras casas por ahí, cuando faltan 2, 3 días, ya la persona que te acompaña ya no es capaz de dormir toda la noche, ¿no? Y empiezan los trasnoches. Algunos hacen la maleta una semana antes, un mes antes, y otros al revés, que decir, oye, en 10 minutos más sale, y sale con lo opuesto casi. Pero contamos de esa manera. Cuando la experiencia es distinta y es una experiencia traumática, nuestra mirada, nuestro conteo de regreso es distinto. Uy, tú no hallas la hora, que ojalá pase luego por eso. Y entonces los días se te hacen largos. Y tú estás contando también de retorno, pero tu espíritu es distinto en ese conteo. Falta tanto tiempo, faltan tantos días, faltan tantos meses, faltan tantos años. Y ya quieres que termine eso. Porque justamente cuando nuestra mirada es horizontal y no logramos comprender esta parte tan importante que tiene que cumplir en nosotros la palabra del Señor, vamos a terminar contaminados con esa misma mirada. Y eso es funesto. Eso es funesto. No solo porque te pierdes en la vida, sino porque también comienzas a pensar que las cosas que te ocurren finalmente tienen más poder que Dios. O finalmente lo que te ocurre tiene que ocurrirte y empiezas a tener una mirada condescendiente y la fe se transforma en algo prácticamente impracticable. Yo suelo escuchar mucho es que usted no está viviendo, no está pasando, a usted no le pasó. Entonces son palabras que te descalifican y que tratan de decirte yo estoy en un nivel superior de dolor o de afectación y nadie está ahí, ni siquiera el Señor está ahí. Porque esta mirada horizontal lo que hace justamente es hacernos perder de cómo Dios trabaja entre nosotros. En este relato, el Espíritu Santo nos recuerda de un episodio en la historia de Israel en que cuando está todo copado, es cuando está todo contaminado y cuando no hay liderazgos claros, también en la gente, ¿no es cierto?, ocurre el mismo fenómeno que nos pasa a nosotros. ¿Cómo lo resuelves? ¿Qué finalmente haces? ¿Cómo lidias con la ansiedad? ¿Cómo lidias con la frustración? ¿Cómo puedes superar tu propia impotencia? ¿Cómo puedes hacer eso? Cuando, bueno, está la fe, pero está por ahí. No, si yo sé que está. Si yo sé que está, bueno, vamos a orar, vamos a intentarlo. Y tú lo haces y no resulta. Y lo vuelves a hacer y vuelve a no resultar. Y tú, como estás mirando horizontal y miras todo parejo, y como tu fe empieza a estar basada en lo que ves y no en la palabra, entonces comienzas a naufragar con tu fe. Y por eso que esto es maravilloso. La historia de un hombre sometido a esas mismas circunstancias como a nosotros, y que de pronto de la noche a la mañana parte de su staff, parte de su equipo, ¿no es cierto?, una persona que le servía, se enferma. Y noten ustedes en este diálogo
este hombre llega a Jesús a pedirle, por favor, que pudiera hacer algo. Y en ese diálogo, él tiene su propia interpretación de lo que está pasando. Y él habla y usa una palabra que nosotros no la podemos distinguir en nuestras Biblias, pero en el original él usa una palabra muy similar. Él pensaba que esta persona estaba quejada de problemas que eran demoníacos, eran de la ultratumba. Probablemente él estaba pensando que aquí habían intervenciones de fuerzas negras, oscuras, y que lo estaban atormentando. Y por eso usa la palabra el tormento. Esa era su visión. Esa era la manera en que él entendía el mundo. Era lo que él sabía. Nada más que eso. Y lo estaba interpretando de esa forma. Y suena interesante cómo Jesús de entrada, ¿verdad?, corrige con amor y lo hace de una forma maravillosa como Él es el Señor. Y Él dice, ¿no es cierto?, que Él va a ir a orar para que la persona sanara. Esto es interesante. Jesús se enfrenta a un diagnóstico. Esto tiene un problema heavy. Y Jesús responde con su diagnóstico. No se deja influenciar. Y esto es una cuestión muy importante porque cuando tú tienes una mirada horizontal, somos todos médicos, somos todos psiquiatras, somos todos psicólogos. De hecho, cuando juega nuestra selección, son todos directores técnicos. Porque ese es el problema de la mirada horizontal. Porque tú dejas de respetar la trayectoria, tú dejas de respetar la autoridad, tú dejas de respetar la inversión de tiempo que hay en esa persona, tú dejas de valorar la sabiduría, el don, la gracia que Dios repartió. Si Dios no la repartió parejo, Dios no la repartió a todos por igual, Dios hizo una diferenciación para que el cuerpo funcione. Nuestra mirada es una mirada equivocada, la de Dios no. Y entonces Jesús le dice, no, este no está poseído, a este no le hicieron mal, este está enfermo. Está enfermo. Y ocupa ahí una palabra estándar, normal, que es cualquier afección. Está enfermo, como cuando te resfrías, como cuando te intoxicas por un alimento porque estaba tan rico, les ha pasado que está tan rico, te pasas de la cuota y esa noche pero la pasas, pero si al otro día te volvieran a dar lo mismo, lo más probable es que la mitad de nosotros estaríamos comiendo la misma cuestión. Porque así somos. Lo cierto es que la mirada horizontal no te deja ver que Dios tiene una autoridad, que la palabra tiene una autoridad y que Dios no lo mira todo horizontal. Ese es el punto. Y entonces Jesús le dice, yo lo voy a sanar. Y de pronto viene esta respuesta que a mí me revuelve hasta el tuétano. Primeramente porque este es un hombre que, estando en autoridad, acude al Señor. Y ojo que acá ocurre un fenómeno que es totalmente inusual. Estamos hablando de una autoridad romana, puño, hierro, muerte, que una autoridad romana está recurriendo a uno que no tiene arma, que es un judío promedio de no más de 1,50 m, 60, flacucho, está recurriendo a él. Sí, es una cosa increíble lo que hace este relato. Nos coloca en una escena racionalmente distinta, que es allí donde opera, ¿no es cierto?, la gracia del Señor. He tenido que, en muchas ocasiones, hablar de esto con muchas personas en sus diálogos, cuando yo los escucho y me dicen, mire, esto me hace sentido. Y yo ahí les digo, esa es la peor fe de todas. Si hay una fe mala, la peor fe es cuando las cosas te hacen sentido. Porque cuando te hacen sentido, lo que tú estás haciendo es estableciendo que tu racionalidad le da el visto bueno a Dios. Por lo tanto, si tu cabeza dice, yo lo entiendo, lo acepto, sonaste. Esa no es la fe de la Biblia. Aquí no hay nada racional. En este pasaje no hay nada racional. De hecho, todo lo que ocurre es irracional, contracultura, totalmente al revés de lo esperable, cero lógica, pero mucha fe. Pero mucha fe. Y ese es el problema de la mirada horizontal. La mirada horizontal hace que la fe pierda valor. La mirada horizontal hace que la fe se relegue a un puesto casi al final cuando ya agotó todo.
La mirada horizontal lo que hace es te nubla, no te deja ver la autoridad, no te permite ver la gracia, no te deja ver cómo la palabra tiene el poder transformador, liberador, sanador que Dios promete. No te lo deja ver, porque como es horizontal, lo que yo te voy a decir tiene el mismo valor que el que te lo va a decir al lado. Da lo mismo quien te lo diga. En eso estamos. Entonces, cuando la gente habla y dice, ¿no es cierto?, esto me hace sentido, ya perdimos la fe. Esa fe no te sirve. Porque la razón, la cabeza, la lógica, el análisis personal, los que somos analíticos sabemos de esto mejor, ¿verdad? Cuando nuestro análisis es el filtro que le da el visto bueno a lo que estoy escuchando no respecto de la palabra de Dios, hace rato no es fe, eso es análisis crítico. Y ese análisis crítico tiene el método científico. Estamos empapados de eso. No es la fe de la que estamos hablando. Estamos hablando de otra cosa, de otro mundo, de otra realidad. Y este hombre pide ayuda. Y la ayuda que pide es sencilla, pero el escenario me conmueve. Pocos pasajes de los que vamos a leer en la Biblia nos muestran una humildad a prueba de todo. Una humildad auténtica, real. Fíjese, yo a veces escucho, no, es que si yo creo en Dios, no, si yo sé que Dios lo va a hacer y bla, bla, bla. Y uno cree que está escuchando a un hombre o una mujer humilde, y a veces es un hombre y una mujer que esconde su orgullo en una falsa humildad. Esta es la humildad auténtica. Va y le dice, Señor, yo ni siquiera soy digno que tú entres a mi casa. Claro, porque sus manos están manchadas con sangre. Claro, porque sus manos estaban manchadas con los robos, ¿no es cierto?, los asaltos. Eran verdaderos piratas de esa época. Todo era por la fuerza. De hecho, a Roma se le conoce como el imperio del hierro. Extremadamente violento. Todas las ocupaciones romanas eran por la fuerza. Muchas muertes, muchas. Y él sabía eso. Y él le dice, yo no soy digno que tú entres a mi casa. No existe la mirada horizontal. Yo no soy digno. Tengo poder, tengo autoridad, estoy bajo autoridad. Él le dijo esto. Yo entiendo muy bien cómo funciona la autoridad, porque yo estoy bajo autoridad y yo ejerzo autoridad. Tenía clara la película este hombre. Ejercía, pero estaba bajo autoridad. Y miren ustedes la respuesta del Señor. El Señor no le dice, tú estás haciendo las cosas mal. Tienes que mirar todo por igual, da igual. El Señor no le dice eso. El Señor no le dice, tienes toda la razón, pero yo te quiero corregir en algo. Somos todos iguales y todos tenemos lo mismo y da igual quien te lo diga. Mentira del diablo. Jesús no solo confirmó lo que él dijo, sino que fue la base sobre la cual Jesús actuó. Y le dijo, ¿sabes? Le dijo, ni en mi tierra, ni en la iglesia he hallado tanta fe. Mira, le dijo, ve, va a ser hecho como tú has pedido. Ni siquiera oró por el centurión, ni siquiera oró por su siervo. Di la palabra. Di la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tu espíritu, que tu corazón gimió por una palabra? Entró a la presencia de Dios para decirle, dime la palabra, dame la palabra, muéstramela, porque si tú me la das, yo voy a entrar en tu paz. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un hambre, una sed tremenda, te trasnochaste por una palabra de Dios? Di la palabra. Buscábamos respuesta días atrás con Cristina en algo muy puntual de la iglesia y nos acostamos, lloramos y dijimos, Señor, si tú no nos dices la palabra, no vamos a poder hacer nada. El problema no es tan grande como tú crees. El problema no es tan irremediable como tú piensas. La cosa no es tan grave como lo ven tus ojos, como la analiza tu cabecita.
frente al poder de la palabra del Padre. Si nosotros aprendemos a valorarla, tenemos la humildad del corazón real y auténtica y la creemos con el corazón y no andamos por el ojo, vamos a ver la gloria del Señor. Di la palabra. Di la palabra. El hambre por la palabra, el hambre porque Dios te hable, el hambre porque una palabra deja de ser algo escrito y se transforma en algo vivo, que tú vivencias, que tú crees con todo tu corazón y al que tú le confías una parte importante de tu vida. Ese es el valor auténtico que tiene la palabra. Mientras no lleguemos a ese punto, nuestra mirada de la fe será horizontal. Y por lo tanto vamos a tener una fe horizontal. No vamos a tener hitos en nuestra fe. No van a haber espacios, no van a haber momentos de nuestras vidas en que el Espíritu Santo nos dé una palabra. No solo para creerla, sino para actuar sobre ella, aunque mis ojos no vean nada. ¿Sabe? Jesús no andaba con su iPhone y no le mostró un video al hombre y le dijo, mira lo que está pasando mientras hablamos. Jesús no hizo eso, no había iPhone. No había forma que el otro creyera y pudiera certificar las palabras de Jesús. Simplemente se fue del lugar, lo creyó y sabemos por otros relatos que cuando llegó ya el hombre había sanado. Y él preguntó más o menos en qué momento. Y había sido en el momento exacto que el Señor dijo, ve, ya es sano. El valor de la palabra de Dios, el valor que debe de tener en nuestros corazones es máximo, es máximo. Aunque mis ojos, aunque mis sentidos, aunque mi análisis diga lo contrario. Y muchas condiciones y muchos momentos de nuestras vidas personales, familiares, laborales, matrimoniales, se van a ver enfrentados a vivencias que nos van a abrumar. Pero ¿cuándo te abruman? Cuando tu mirada es horizontal. Y cuando tú te olvidas que la misma palabra que hizo todas las cosas, que la misma palabra que creó todo, es la misma palabra que está escrita, pero si está en tu corazón y la crees y el Espíritu Santo te la trae a memoria, esa palabra deja de ser algo escrito y se transforma en algo vivo. El poder de la palabra, solo di la palabra, Señor, y así será. Yo descansaré en la palabra que tú me darás. Solo di la palabra. Ahora, tenemos también otro problema con esto. Y es un problema muy común, sobre todo en nuestros tiempos, que muchas veces Dios nos habla, nos da una palabra, y al ratito, después de haberla recibido con gozo, nos pasa eso, ¿no es cierto?, que nos enseñó Jesús en esta parábola, ¿no?, del sembrador. Entonces, parte de esa semilla cae en cierto lugar y dice, ¿no es cierto?, que después los afanes de la vida la ahogan. En otro dice que vienen los pájaros, las aves del cielo y comen la palabra. Y porque si la mirada sigue siendo horizontal y Dios te habla, pero a la semana siguiente lo que Dios te habló volvió a ser parte de tu rutina, entonces esa palabra, aunque en ese minuto la hayas recibido con gozo, se habrá perdido. ¿Qué es lo preocupante de todo esto? Porque aquí hay algo que nos tiene que preocupar a todos. Lo que dice Jesús que va a ocurrir con esas personas que desvalorizan o toman estos momentos en que Dios nos habla para después mirar de nuevo la vida horizontal como que aquí no hubiese pasado nada. O como que ya me hago el loco o la loca, sé que Dios me habló, sé lo que Él quiere de mí, pero estoy yo primero. Y esto es lo que más me preocupa. Jesús dijo que cuando llegue el fin, van a haber muchas de estas personas dentro de nuestras iglesias, porque dice que eran los hijos del reino. Eso dice, ¿no? El relato dice eso. Dice el verso 12, más los hijos del reino, los del reino, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice que van a venir de oriente y occidente, van a venir de otros lados. En otras palabras, va a haber gente que ha desarrollado la fe que Dios espera que se desarrolle, total, absoluta, crédula, 100%, sin dudar nunca. Pero si tu fe la maneja tu cabeza, si tu fe la manejan tus emociones, al mismo ritmo que tus emociones, si tus emociones están arriba y ahí tienes fe, y cuando están abajo ya no tienes fe, esto entonces debiera de preocuparnos mucho.
pero mucho, porque no funciona el reino así. De tal forma que, raya para la suma en esta mañana, ¿vamos a tener escenarios turbulentos, complejos, difíciles? Sí. ¿Vamos a tener cada vez situaciones complejas y difíciles en el mundo que se han ido desatando? Sí. No sabemos a qué punto van a llegar ciertas cosas, lo ignoramos, el Señor lo sabe. Sabemos que acá tiene que haber una hecatombe generalizada. Estos días escuchaba dar explicaciones a gente ligada al negocio de las legumbres en Chile, han subido ya una barbaridad, y decía, bueno, casi la mitad de los terrenos que antes se cultivaban legumbres se parcelaron y ahora vive gente ahí, ya no se cultiva ahí. Y recordaba la historia del Apocalipsis, dice que 1 kilo de legumbre va a llegar a costar casi el equivalente a un salario mínimo. O sea, estamos empezando a entrar en una vorágine que no es fácil de manejar, que nos cuesta mucho entender hacia dónde va, porque todavía no vemos la dimensión real. Estamos solo viendo pequeños destellos. El punto es, ¿con qué fe vamos a enfrentar esto? ¿Con la de nuestras emociones? Entonces, si yo vendo lo que sea, negocio lo que sea, mientras cierro el negocio y vendo, ¿mi fe está arriba? ¿Y qué pasa cuando no lo cierro y no lo vendo? ¿Mi fe está abajo? Porque con esa fe vas a tener un serio problema en el reino, porque no te sirve. No te sirve. Significa que estás mirando a Dios como uno más del lote. Significa que tu mirada horizontal es una más. Entonces significa que para ti Dios es una instrumentación. ¿Cuándo acudes a Él? Cuando tú lo necesitas para tus propios intereses. No te sirve. No te sirve esa fe. Solo di la palabra. Yo estoy bajo autoridad, pero yo entiendo que si tú dices la palabra, esa palabra manda. Nada puede superar el poder de esa palabra. Gloria a Dios. Mi fe, tu fe tiene que estar puesta a esa dimensión, a ese volumen de la palabra, por más que te digan cosas que son correctas, que no son inciertas. Los que nos ha tocado vivir momentos límites, ¿no? De salud, de enfermedades, sabemos eso, cuando te dicen diagnósticos que son duros, terribles. Mire, me dijo un día uno, lo más probable me dijo que usted va a quedar con una cirrosis de por vida. Me dijo así. Me dijo, lo vamos a mandar a hacer un examen, me dijo que no está en todos lados, hay solo una máquina en Chile. Y me dijo, ¿usted cree en algo? ¿Por qué? Le dije, doctor. Pucha, me dijo, porque necesitamos que salga bien, pues me dijo, porque si no es cirrosis, pues, un paso para el cáncer. No hay nada que hacer. Y nadie puede ayudarlo, pues me dijo, no hay remedio para eso. Entonces, bueno, como él me dijo que si yo creía, yo le respondí con una pregunta. Yo le dije si él estaba dispuesto a escuchar lo que yo creía, así como yo estaba dispuesto a escuchar su pregunta. Sí, pues me dijo, ¿es válido? Claro que es válido. Entonces le hablé del Señor, le hablé de la fe, y le dije cómo había que creer. Entonces yo le dije, mire, haga lo mejor que pueda, pero en realidad valoro todo lo que usted va a hacer. Pero usted tiene que tener algo claro, le dije, que usted tiene un límite, que la máquina tiene un límite, que los tratamientos tienen un límite, le dije. Entonces, mi fe no puede estar puesta ni en usted ni en el tratamiento porque tienen un límite. ¿Lo comprende? Le dije. Entonces, yo he aprendido, le dije, que tiene que haber algo superior a todo esto, superior a usted, superior a toda la ciencia y superior a todo esto para yo estar tranquilo. Y le dije, entonces, por eso necesito a Dios. Y por eso mi fe está puesta en eso. Esté tranquilo, le dije, mándelo, hágalo, hay que hacerlo. Así fue, así se hizo, y gracias a Dios no había nada. Y aquí estoy hinchándolo a ustedes por largo rato más. Si nuestra fe está empalmada, emparejada, sincronizada, le llaman hoy día, ¿no? Vamos a sincronizar. Bueno, la primera vez cuando me pasaron un celular, el pastor me dijo que tiene que sincronizarlo. ¿Qué es eso? Me hablaban en chino, en portugués. Sincronizar. Yo había aprendido esa palabra cuando estudiaba rato atrás, y bueno, sincronizar es colocar las dos cosas alineadas y bla, 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 bla. Y entendí algo de física y dije, bueno, ¿qué tiene que ver eso? No, y lo que pasa es que me empezaron a explicar y tiene que sincronizar acá para que se pasen los datos y que la cuestión media rara. Y ahí yo descubrí que no eran tan tontos los teléfonos, eran
eran inteligentes. Ah, dije, por eso son inteligentes. Sí, me dijeron. ¿Así me hicieron? Sí, me dijeron, por eso son inteligentes. Ya, bueno, ok. Pero, ¿con qué sincronizo mi fe? ¿Con qué la emparejo? ¿Con lo que ven mis ojos? Entonces corro riesgo de esta palabra. Porque Jesús no termina ahí que solamente hubo un milagro. Épale, épale, la palabra no termina ahí. La palabra sigue. Entonces, ¿con qué la sincronizo? ¿La sincronizo con el resultado final? Como no me es favorable o no es lo que yo quiero. Porque hay algunos que castigan a Dios, ¿no? Me alejo porque no es lo que yo quería. ¿Con qué la sincronizo? ¿Con qué la emparejo? ¿Con lo que mis emociones dicen? ¿Con lo que las cifras me dicen? Si están buenas, estoy arriba. Si están malas, estoy abajo. ¿Con qué sincronizo mi fe? Querida iglesia, la turbulencia es normal. Lo que vamos a ver es normal. Solo ha llegado una nueva normalidad. Solo es eso. Hay un cambio importante en el mundo. Ese cambio llegó para quedarse. Cada vez las cosas que habíamos aprendido atrás nos van a servir menos y vamos a tener que estar todos aperturados a aprender nuevas cosas, a entender, a abrirnos a realidades nuevas y a abandonar un poco lo que hemos aprendido hasta aquí. Y eso es normal que nos ocurra. El problema está en que cuando eso ocurre, corremos el riesgo de que tengamos también una mirada horizontal. Pero si nuestra mirada es horizontal, vamos a poner la palabra de Dios al mismo nivel que cualquier otra cosa. Vamos a fracasar. Pero si la palabra de Dios tiene un poder por sobre nuestra realidad, por sobre la contingencia, por sobre lo que me ocurre, por sobre lo que yo siento, entonces la palabra va a volver a tener el lugar que Dios le diseñó desde el día 1. Y quiero terminar con las preciosas palabras que Dios le enseñó a Israel desde el día 1 que formó a la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por sobre tu corazón. No pueden estar horizontalmente a mis emociones. No pueden estar horizontalmente a mi racionalidad. Y no pueden estar horizontalmente a mis expectativas. La palabra es la máxima autoridad de Dios. Superior a mis expectativas, superior a mis emociones, superior a mi realidad. ¿Se imaginan a Jesús arrepintiéndose en el último minuto de ir a la cruz? Porque sus emociones le decían que estaba solo, abandonado. ¿Se imaginan a Jesús abandonando su plan porque se sentía solo? O sea que porque yo a veces me siento solo, ¿significa que Dios no mora en mi corazón? Mentira del diablo. Es un problema de mis emociones. La palabra dice aquí, yo estoy contigo, Joctán, todos los días hasta el fin del mundo. Se acabó. Nunca más vamos a volver a estar solos. Nunca más vas a volver a estar sola. Jamás. Él estará contigo todos los días hasta que Él venga por ti. Se acabó nuestra soledad. La palabra tiene que estar por sobre nuestras emociones para que te funcione. La palabra tiene que estar por sobre tu racionalidad para que te funcione. La palabra tiene que estar por sobre tu análisis para que te funcione. Ella es la total y absoluta autoridad de Dios. A tal punto que Jesús dijo, de ella emana la vida. Mi palabra es la vida. Gloria al Señor. De tal forma que sus promesas, las cosas que están en la palabra, si las creemos, las practicamos y las tomamos como un bastión de batalla, vamos a ver siempre la gloria del Señor. No va a haber nada a que nosotros no podamos hacer frente si la palabra está con nosotros. Ese es el poder que tiene. Querida iglesia, quisiera invitarte en esta hermosa mañana a que no le echemos un vistazo a la palabra, sino que le echemos un vistazo a la manera en cómo estamos mirando la palabra. Y que el Señor nos libre, nos guarde, que no sea una mirada horizontal, porque si es horizontal, estamos perdidos. Y tampoco puede estar sincronizada a nuestras emociones y a nuestras realidades, porque si eso ocurre, entonces es una palabra que está contaminada. Estamos tomando lo que a mí me sirve y estamos desechando lo que muchas veces Dios quiere que hagamos.
Así que no podemos ir detrás de una palabra que solo me guste, que solo me guste. Y por eso es tan complejo hoy día en la iglesia, porque tenemos mucho engaño, hay mucha palabra chatarra, mucha cosa de promesas sin sentido, sin Biblia, mucha imaginación, pero poca palabra. Y por eso es que es tan importante que nuestra mirada no sea horizontal con la palabra. Tiene que tener este orden, esta verticalidad de autoridad necesaria. Ella es una autoridad sobre nosotros, sobre mis emociones, sobre mi razón. Señor, yo te creo. No veo nada, pero si tú me dijiste que tú lo ibas a hacer, yo te creo. Señor, no veo por dónde, pero si tú me dices que tú me vas a sustentar, ¿cómo? No tengo idea, pero tú lo vas a hacer. No veo de qué manera, pero si tú dices que tú me vas a socorrer y eres mi socorro, yo aquí voy a esperar. Nadie me va a matar, nadie me va a consumir, nadie me va a eliminar, porque tú eres mi socorro. Aleluya. Que nuestra fe esté en esa palabra eterna, poderosa, para que veamos la gloria del Señor. Padre, te adoramos en esta mañana. Gloria. Qué hermosa es tu voz, qué hermosa es tu palabra. Sobre nosotros ha venido en esta mañana, Señor, como un bálsamo, Señor, como dulzura bella delante de tu presencia. Oramos en esta mañana para que en cada uno de nosotros, Señor, esté la convicción profunda, Señor, que es ella la que tiene que tomar el protagonismo, la que tiene que tomar el primer lugar de autoridad sobre nuestras vidas. No nosotros, no nuestros razonamientos, no nuestras emociones, no nuestra realidad, sino tu palabra, tu voz. Di la palabra solamente, porque si tú la dices y nos das esa palabra, así será. Será como tú quieres y no como nosotros queremos. Oramos en esta mañana para que así sea la manera en que cada uno de nosotros se conduzca delante de ti. Para que cuando lleguemos a tu presencia seamos recepcionados, Señor, seamos recibidos en tu reino y no rechazados por haber tenido una palabra adulterada, por haber mirado horizontalmente tu palabra con todas las cosas que vivimos y hacemos. Ella tiene una categoría elevada, superior a todo, es la máxima de todo. Nada hay sobre tu palabra. Solo di la palabra y las cosas cambiarán. Solo voy a creer en tu palabra y voy a entregar mi vida a ella. Y tú harás lo que ninguna fuerza humana puede hacer. Aleluya. En esta hermosa mañana, Señor, junto a la iglesia, quisiéramos recordar esas palabras que tú dijiste el primer día de tu ministerio en la tierra. He aquí el Espíritu del Señor está sobre nosotros esta mañana. Aleluya. He aquí el Espíritu del Señor está sobre nosotros esta mañana. Nos ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Ha venido sobre nosotros a darnos libertad, a romper cadenas, a mostrarnos la luz, la gloria, la hermosura de tu reino. Tú has venido a eso, Señor, a bendecirnos. Tu palabra ha venido a sanarnos, a darnos madurez, a iluminarnos, a guiarnos a tu corazón. Y en esta mañana, Señor, oramos para que nuestro espíritu, Señor, con humildad, la tenga siempre en el lugar que tú has reservado en la creación. Y hacemos nuestras las palabras de Moisés, tu siervo. Y estas palabras que hoy hemos escuchado estarán sobre nuestro corazón. Aleluya.